En ingeniería, un cuerpo rígido puede considerarse como un cuerpo que es totalmente indeformable. En la realidad, no existen los cuerpos rígidos. Este es un concepto para teorizar algunos conceptos y de esta manera poder llevar a cabo cálculos que son más certeros, pero también más simples. En este problema vamos a tratar a un elemento como si fuera un cuerpo rígido. Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre con sus deformaciones y cómo actúan las fuerzas en este cuerpo. Los eslabones AB y CD están hechos de acero y tienen una sección transversal rectangular uniforme de 1/4 por 1 pulgada. Determine la carga máxima que puede colgarse en el punto E si la deflexión de E no debe sobrepasar los 0.01 pulgadas. Estamos ante una situación, ingenieros, que tenemos un grupo de eslabonamientos, en el cual nosotros sabemos que la deflexión en este punto de aquí no debe de sobrepasar los 0.01 pulgadas. También, de acuerdo al problema, nos está diciendo que se está colgando una carga de aquí, a la cual nosotros le vamos a llamar una carga P. Y con esta carga P, ingenieros, pues vamos a poder llevar a cabo esa deflexión que nos están solicitando. Cuando nosotros analizamos el problema, vamos a darnos cuenta de una cosa, y es que el elemento CD y el elemento AB también van a estar cargando. Por lo tanto, es necesario hacer un diagrama de cuerpo libre para poder determinar la dirección de estas cargas y también para poder ver qué cargas están siendo utilizadas en el elemento. Por ejemplo, nosotros sabemos que aquí el elemento N va a tender a ir hacia abajo. Eso quiere decir que la fuerza en C también va a tender a ir hacia abajo. Sin embargo, como nosotros estamos hablando de una reacción, pues lo que vamos a hacer es que vamos a poner una carga hacia arriba y a esta carga nosotros le vamos a llamar fuerza CD, así como se muestra. Y en la parte de abajo nosotros tenemos otro eslabón que también está involucrado y está unido a este cuerpo que nosotros tenemos identificado como BCE. ¿Y qué es lo que haría? Pues viendo la naturaleza del movimiento, vamos a apreciar que mientras esta punta va hacia abajo, esta punta tiene que ir hacia arriba. Entonces, la fuerza va a ir hacia arriba en este punto B, pero como nosotros estamos poniendo reacciones, vamos a considerar una fuerza que va hacia abajo. Y a esa fuerza, ingenieros, nosotros le vamos a llamar fuerza AB. Y listo. Son las dos fuerzas que nosotros tenemos como reacciones. Si no logran ubicar todavía la dirección de estas cargas o todavía no se logra comprender el por qué salieron, no se preocupen, es algo normal. Cuando comenzamos a estudiar la mecánica de materiales, nos hace falta esa habilidad para poder visualizar hacia dónde van las cargas. Sin embargo, no es malo, ya que al ser incógnitas, ingenieros, esto nos permite a nosotros suponer la dirección. Y al final, cuando nosotros las encontramos, vamos a determinar si estábamos en lo correcto o no a través del signo. Si tenemos un signo positivo, por ejemplo ahorita, en estas dos cargas, a la hora de determinarlas, eso quiere decir que mi suposición fue correcta. Sin embargo, si yo hubiera cambiado la dirección de alguno de estos elementos, no hubiera pasado nada. La matemática automáticamente me hubiera corregido y me hubiera dicho que para mantener el equilibrio puse mal alguna de estas reacciones. Así que continuamos. Ahora vamos a determinar las cargas o la magnitud de la fuerza CD y de la fuerza AB. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer a través de una sumatoria de momentos. ¿Y cómo quedaría esta? De la siguiente forma. Vamos a tener, ingenieros, que sumatoria de momentos en B va a ser igual a 0. Esto se debe, ingenieros, a que, observen, si yo hago una sumatoria de momentos aquí en B, automáticamente esta carga desaparece porque no tiene brazo de palanca. La distancia sería 0. Sin embargo, ingenieros, vamos a tener FCD y vamos a tener una carga P.
Seguimos teniendo dos incógnitas, estoy de acuerdo, y vamos a tener solamente una ecuación. Pues a través de una sumatoria de fuerzas en Y vamos a poder encontrar otra ecuación más. Y seguramente dirán, oiga profe, tenemos dos ecuaciones, pero tenemos tres incógnitas, la fuerza en P y estas dos fuerzas de reacción. Pero aquí pasa algo muy importante. Estas fuerzas de reacción nosotros las podemos dejar indicadas en función de P. Y si lo hacemos de esta manera, pues entonces solamente tendríamos una incógnita, la cual sería P. Por lo tanto, continuemos con nuestra sumatoria de momentos. Vamos a decir que los momentos, ingenieros, que van en esta distancia o en esta dirección van a ser positivos. Por lo tanto, ¿qué tendríamos? Vamos a tener entonces, Inges, que esta fuerza CD me va a dar un giro alrededor de B, que es donde estoy sacando momentos, así como se muestra, miren, en sentido antihorario. Y yo estoy diciendo que los momentos que van en sentido horario son positivos. Eso quiere decir entonces, ingenieros, que vamos a tener una fuerza que le vamos a llamar, o más bien un momento, CD, que es negativo, por el brazo de palanca. Ese brazo de palanca, como se puede apreciar, es la distancia perpendicular a la carga, y sabemos que es de 10 pulgadas. Después, ingenieros, vamos a tener otra carga P, la cual nosotros la pusimos. ¿Por qué? Porque en el problema nos dice que se cuelga una carga en el punto E. Entonces, esta carga me va a dar un giro positivo, como se puede apreciar, alrededor de E. Por lo tanto, vamos a ponerla con signo positivo y la carga vale P, que va a estar multiplicado por el brazo de palanca. En esta ocasión, el brazo de palanca, ingenieros, es de 25 pulgadas y todo esto va a ser igual a 0. Esto debido a que, como se puede apreciar, nuestro elemento está en equilibrio. Por eso, todos los momentos deben de ser igual a 0. De aquí, ingenieros, nosotros podríamos determinar el valor de la fuerza P o de la fuerza FCD. Sin embargo, observen, lo que vamos a hacer nosotros es determinar, en lugar de poner esa fuerza P, vamos a determinar la fuerza CD en función de P. Eso es lo que más me convendría a mí. Y entonces, ¿qué tendríamos? Pues pasando hacia el otro lado, la fuerza CD va a pasar como positivo. ¿Y qué tendríamos? Pues vamos a tener que es aquí P por 25 entre 10, lo cual me daría como resultado, ingenieros, haciendo ese despeje, 2.5 P. Y listo, esto que tenemos aquí hasta ahorita es lo que nosotros conocemos como la fuerza en CD, pero obviamente está en función de P. Algo similar vamos a hacer con la fuerza AB. Vamos a dejarla en función de P. ¿Y cómo haríamos eso, ingenieros? Bueno, pues eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nosotros vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a sacar una sumatoria de fuerzas en Y y vamos a decir que todo eso es igual a 0. Y que las cargas hacia arriba van a ser positivas. Entonces, ¿qué cargas tenemos, Inges? Bueno, pues vamos a tener la carga FAB que va hacia abajo. Eso quiere decir que la vamos a poner como menos FAB. Después, ingenieros, ¿qué más vamos a tener? Pues vamos a tener la carga FCD que va hacia arriba. Entonces vamos a ponerla como más FCD. Pero de una vez, nosotros ya conocemos FCD en función de P, pues vamos a ponerla según el resultado que ya obtuvimos, que es de 2.5 P. Después vamos a tener la carga P que va hacia abajo. Entonces, esto va a ser igual a P, a menos P, y todo esto es igual a 0, porque recuerden que el elemento se encuentra en equilibrio. De esta manera, ingenieros, nosotros podemos apreciar de que aquí nosotros ya podríamos despejar FAB, y es lo que vamos a hacer a continuación. FAB, ¿a qué va a ser igual? Bueno, este lo pasamos hacia el otro lado como positivo y tendríamos 2.5 P menos P, que me va a dar como resultado 1.5 P. Y listo. Hasta aquí ya hemos obtenido las dos reacciones. Algo también importante que debemos destacar es que
las dos me dieron con un signo positivo. Eso quiere decir que desde un inicio yo las asigné de forma correcta. Ahora vamos a ver las deformaciones porque es lo que nos están pidiendo. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer? Vamos a hacer un diagrama de deformaciones para ver cómo se comportan las deformaciones de este elemento. Sin embargo, una observación. Al inicio de este video hablábamos de cuerpos rígidos, que teóricamente son cuerpos totalmente indeformables. En la vida real nosotros sabríamos que este elemento, catalogado como BCE, tendría una deformación y entonces a lo mejor su deformación exagerada sería así, de acuerdo a las cargas que nosotros estamos poniendo. Sin embargo, ingenieros, pues ahí se me pasó una línea, algo así. Sin embargo, pues lo estamos considerando como si fuera un cuerpo rígido. ¿Qué quiere decir eso? Que este cuerpo siempre se va a mantener recto. No digo que horizontal, pero sí recto. Entonces, ingenieros, observen. Ese cuerpo nosotros lo vamos a poner o lo vamos a representar a través de una diagonal. Eso que acabamos de escribir, ingenieros, es el elemento BEC. Esto es ahorita sin cargarse. Sin embargo, ingenieros, de hecho vamos a ponerle aquí las letras. Aquí le vamos a poner una B. Después, hasta acá le vamos a poner una E. Y para finalizar vamos a poner más o menos por aquí una C. Ahora bien, este es el elemento una vez antes de cargarse. Una vez que se carga el elemento, están de acuerdo de que este eslabón va a tender a comprimirse, producto de una deformación por esta carga de compresión, mientras que este eslabón va a tender ¿a qué? Va a tender a estirarse, o algo así nos van a indicar la solución. Veamos, si yo pongo esas deformaciones, tendríamos algo más o menos así, miren. Vamos a imaginarnos que esto viene aquí así, así, así. Ahí está, chicos. Mucha atención. El punto C vamos a ponerlo aquí. No es, atención, esta línea diagonal no está cortando en el punto C. Está cortando más a la izquierda del punto C. De hecho, vamos a suponer que el punto C se encuentra aquí, miren. El punto E se va a encontrar aquí. Bueno, vamos a ponerle C', E', ¿por qué? Porque no son los mismos puntos y aquí lo vamos a utilizar como B'. Esta línea diagonal que acabamos de poner nosotros, pues es este elemento una vez que se ha cargado. Es así como funciona. ¿Y qué podríamos destacar de aquí? Pues que observen, sabemos que esta línea cruza con el eje horizontal, pero no sabemos exactamente en dónde. Por otro lado, se puede apreciar, ingenieros, que esta distancia que yo acabo de poner aquí es la deflexión en E, que como ya nos lo dijeron, va a tener un valor de 0.01 pulgadas. La distancia desde E hasta E' es de 0.01 pulgadas. Ahora bien, la distancia que hay de C a C', pues nosotros, ingenieros, lo vamos a representar como delta C, es decir, la deflexión de este eslabón CD. Y algo similar va a pasar con B a B'. Esta deflexión que nosotros tenemos aquí, nosotros la vamos a representar como delta B. Y listo, ingenieros. Vean que acabamos de obtener. Si ustedes observan, este triángulo pequeñito que tenemos aquí, con este triángulo, son opuestos por el vértice. Y este triángulo, o más bien este triángulo con este triángulo, son triángulos semejantes. Así que por trigonometría y semejanza de triángulos, es que nosotros podríamos encontrar alguna relación de esta deformación que se tiene aquí con alguna de estas deformaciones. Estoy seguro que al inicio del video, seguramente ustedes lo primero que hicieron fue pensar y decir, a ver, necesitamos una carga P, la cual me desplace el punto E en 0.01 pulgadas. Y sí, es correcto eso. A lo mejor ustedes lo que dijeron fue, bueno, pues esto es bien simple. Vamos a poner que 0.01 pulgadas es igual
a la carga por la longitud entre el área y el módulo de elasticidad. Y de aquí decían, oye, pues yo tengo todo. Tengo la longitud, la deflexión, el área y el módulo de elasticidad. Pues fácilmente puedo obtener esta P. La realidad de las cosas, ingenieros, es que no funciona así por un simple hecho. Resulta de que este elemento está compuesto por estos dos eslabones. Si ustedes quisieran hacer esto, ingenieros, podría funcionar siempre y cuando ese elemento aquí estuviera empotrado. Es decir, como si este elemento estuviera pegado a la pared. Sin embargo, no es así, ingenieros, y ¿qué trae como consecuencia? Que nosotros tenemos que involucrar a estos dos eslabones. Y cuando digo que está empotrado, me refiero a que solamente está pegado a la pared este elemento horizontal. Este no existiría en este caso para poderlo resolver de esta manera. Por eso es necesario nosotros involucrar las deformaciones de estos eslabones. ¿Por qué? Porque están teniendo influencia, si ustedes observan, obviamente, tienen influencia en la deflexión que aparece en E. Entonces, vamos a continuar con nuestro problema. Nosotros, a través de semejanzas de triángulos, observen qué es lo que podemos decir. Vamos a decir que el desplazamiento en C, de hecho aquí lo vamos a poner así, como desplazamiento en C, ¿qué cateto le va a corresponder? Este cateto de este triángulo pequeño que tenemos aquí, ingenieros, pues nosotros vamos a decir que le corresponde este cateto que tenemos como delta B. Delta B. Como pueden apreciar, ambos catetos son opuestos por el vértice. Y otra cosa también muy importante. Observen, pues resulta de que la distancia que nosotros tenemos con las bases de esos triángulos viene más o menos así, miren. Vamos a tener de aquí, vamos a trazar una distancia horizontal. Momento. Por lo tanto, esta distancia horizontal que nosotros tenemos hasta acá, ingenieros, vean, ¿cómo está dividida? Pues de E hasta C, nosotros sabemos que tiene una longitud de 15 pulgadas. Sin embargo, sabemos que de C hasta B vamos a tener, aunque no parezca la proporción, una longitud de 10 pulgadas. Pero mucha atención, porque desde que el eje cruza, este eje azul, cruza con el eje horizontal hasta C, nosotros vamos a tener, ingenieros, una longitud que no conocemos y le vamos a llamar X a esa longitud. Y entonces vamos a continuar con nuestra semejanza de triángulos y lo que acabamos de hacer ahorita, ¿qué es? Bueno, pues relacionamos los catetos opuestos de ambos triángulos, de este pequeño y de este grande. Sin embargo, ahora, ingenieros, vamos a relacionar los catetos adyacentes. Del triángulo pequeño, ¿cuánto vale este cateto adyacente? Pues sabemos que tiene una distancia de X que todavía no conozco, pero bueno, la vamos a poner aquí. ¿Y cuál es la base que nosotros tenemos, ingenieros, de este triángulo más grande? Bueno, pues si tenemos que de C hasta el inicio son 10, entonces de donde cruza, porque están de acuerdo conmigo que ese triángulo tiene esta base, hasta donde se cruza, inges. Entonces, ¿cuánto vale la base de este triángulo? Pues son 10 menos X. Entonces, ingenieros, vamos a tener que son 10 menos X. Y listo. Ya tenemos nuestra semejanza de triángulos. Solamente vamos a sustituir algunas variables en la deflexión y vamos a ver qué obtenemos. Por ejemplo, al sustituir estos valores vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que el desplazamiento en C, ¿a qué va a ser igual? A la fuerza en C, que nosotros la conocemos como fuerza CD. Entonces, esto sería igual a ¿qué? Sería igual a 2.5 P, que van a multiplicar a la longitud de ese eslabón entre el área por el módulo de elasticidad y por X, que es esta X que nosotros tenemos aquí. ¿Esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a la fuerza en B, que nosotros conocemos como BC,
¿Qué es igual a qué? Es igual a 1.5 por P, y esto lo vamos a multiplicar por la longitud de ese eslabón, que es AB. Después vamos a tener que es entre el área por el módulo de elasticidad, y lo vamos a multiplicar por 10 menos X. Y de aquí, ingenieros, ¿qué podemos apreciar? Primero, que no puse subíndices ni en la P, ni en la L, ni en la A, ni en la E. ¿Y a qué se debe que no los puse? Porque, observen, las longitudes en ambos eslabones es la misma. El área también va a ser la misma y el módulo de elasticidad también es igual para ambos casos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros despejamos, este A por E lo vamos a pasar hacia el otro lado y pasaría multiplicando. Eso quiere decir que se van a hacer uno este término con este término. Por otro lado, la longitud, pues ambas longitudes son iguales. Eso quiere decir que si yo la paso hacia el otro lado, va a dividir a esta que está multiplicando. ¿Y qué vamos a tener como resultado de esta semejanza de triángulos? Vamos a tener un resultado de 2.5. Pero atención, la P. ¿Qué va a pasar con la P? Si yo la paso hacia el otro lado, pues vamos a ver que esta P que está multiplicando va a dividir a esta P que está multiplicando del otro lado. Y listo. Pues ahora sí, nosotros vamos a decir que todo esto es entre X. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual a 1.5 y todo esto lo vamos a dividir entre 10 menos X. ¿Qué se puede apreciar? Que hasta ahorita nosotros ya tenemos una ecuación y tenemos solamente una incógnita, lo cual es algo bueno. Vamos a pasar esto hacia el otro lado. ¿Qué tendríamos? Vamos a tener primero que es 10 por 2.5, pues vamos a tener que es 25 menos 2.5 y esto lo vamos a multiplicar por X para que esto sea igual a ¿qué? A 1.5 por X. Entonces vamos a ponerlo así. Pasamos esta X hacia el otro lado, ingenieros, ¿y qué vamos a tener como resultado? Pues vamos a tener que la sumatoria de las X sería 2.5 más 1.5, vamos a tener que son 4X. 4X, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a 25. Donde, mucha atención, ingenieros, porque al despejar la X, pues vamos a tener 25 entre 4, lo cual me va a dar como resultado un valor de 6.25. Esto, ingenieros, es el valor de nuestra X. ¿Y para qué la necesitábamos? Pues lo necesitamos para ahora aplicar una semejanza de triángulos, ya sea con este cateto o con este cateto o con este cateto. Recuerden que al ser triángulos semejantes pueden utilizar cualquiera y obtendríamos el mismo resultado. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Pues bien, sustituyendo, vamos a tener lo siguiente. Voy a relacionar esta deflexión en E. Voy a decir que la deflexión en E, así como está, le va a corresponder ¿qué cateto? Pues lo voy a relacionar con este cateto que le llamamos C. Y entonces pues lo vamos a poner con la deflexión en C. Esto va a ser entre, aquí nosotros, ingenieros, vamos a tener que el cateto de este triángulo, ¿a qué va a ser igual? Bueno, pues ese cateto va a ser igual a este 15 llega hasta C. Entonces vamos a tener que es de 15 más X. Y el cateto de C, ¿a qué va a ser igual? Pues nosotros podemos apreciar que vale X solamente. Y listo, ingenieros. ¿De aquí qué podemos decir? Pues podemos decir que esta deflexión nosotros ya la conocemos. Nosotros vamos a decir que es 0.01 pulgadas entre, vamos a tener que son 15 más X. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues de hecho 15 más X. Este valor nosotros ya lo podríamos conocer porque ya conocemos a la X. De hecho, sabríamos que esa sumatoria da como resultado
25.25. De hecho vamos a ponerlo pues aquí. Acuérdense que este da de 25.25. Este término de abajo. Y después, ¿esto qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual a la deflexión en C, que nosotros sabemos que es de 2.5 P. Y esto lo vamos a dividir ¿entre qué? Pues lo vamos a dividir, por cierto, esta apenas es la fuerza. Me falta multiplicarlo por la longitud, que ya sé que es de 8 pulgadas. Así como se aprecia. Después lo vamos a dividir entre el área. El área pues sería 1/4 de pulgada por 1. Eso quiere decir que vamos a tener un área de 0.25 pulgadas al cuadrado. Y después, ingenieros, ¿qué más? Pues ya tenemos el área por el módulo de elasticidad. Ese módulo de elasticidad es de 29 por 10 a la 6. Y listo. ¿Qué se puede apreciar hasta aquí, ingenieros? Por cierto, que nos hace falta también una variable más. ¿Y qué nos hace falta aquí en este denominador? Esta x que también está multiplicando a todo esto. Y esa x va a tener un valor de ¿cuánto? De 6.25. Ahora sí, recuerden que esa x está multiplicando a todo el denominador. Y entonces, ingenieros, al hacer los despejes pertinentes, vamos a tener que, al pasar toda esta cantidad hacia este lado, vamos a tener en el numerador un valor de 453.125, mientras que al multiplicar esta cantidad por este numerador, vamos a tener en la parte de abajo 425, para al final, ingenieros, tener como resultado una carga de 1066.17 libras. De esta manera, ingenieros, es que gracias a esta carga es que nosotros vamos a poder desplazar los eslabones AB y DC para que a través de estos desplazamientos se pueda generar la deformación de 0.01 pulgadas como máximo en este elemento. Como notas finales, es importante hacer mención, ingenieros, de que recuerden, esos eslabones A y B y CD están influyendo para que el elemento se deforme, o más bien para que haya una distancia con respecto a la vertical de la posición original en el punto E. Y como segundo punto también muy importante, podemos apreciar que el elemento se comportó como un cuerpo rígido, el elemento BCE. Es decir, aunque no lo parezca aquí la figura, esto es una línea recta. No quiere decir que no hubo deformación, como ya era de esperarse. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un cuerpo rígido.